Bien, estimados, hola nuevamente. Estamos en nuestra clase número 5, donde hablaremos de diagnóstico organizacional. Para resumir cómo llegamos aquí, recuerden que en las primeras clases hablamos de la importancia del cambio organizacional y de cómo cómo el cambio en realidad está presente en nuestra naturaleza, en nuestro entorno, y el cambio de alguna forma obliga a que las distintas estructuras, hablemos de personas, organizaciones, se adapten para poder, digamos, convivir. Eh, es entonces que el cambio obliga, sea este viene de dentro o desde el entorno de la organización, implica adaptación, implica eh, cambiar, digamos, cómo se hacen las cosas. Y eso implica de alguna manera algún grado de resistencia, porque nuestros hábitos, nuestros temores, nuestra incertidumbre, hace que efectivamente no resistamos a la idea de cambiar eh, de una forma tan fácil. Entonces, el ejemplo de más cercano que tenemos más a mano, ¿verdad? Es lo que está ocurriendo con la pandemia. Hemos tenido que adaptarnos, pero eso también ha implicado por nuestra parte una enorme adaptación, un enorme desgaste. Hemos hablado un poquito de eso en clases. Y bueno, en ese contexto estamos. ¿Sí? Este cambio, los cambios van a seguir ocurriendo, van a seguir apareciendo cambios en la plataforma tecnológica, en los procedimientos, en los tiempos, y eso hace relevante el manejar lo que son las estrategias de desarrollo organizacional para que procesos organizacionales donde van a involucrar eh, cambios en la forma de hacer de muchas personas sea un tema muy importante. Entonces, dijimos que hay modelos para gestionar el cambio. Es importante entender que todo cambio tiene algunas etapas. Y es así como Francis Licker, John Cotter y otros autores que ustedes pudieron leer plantean estrategias, modelos, etapas, procesos en los cuales realizar distintas acciones de asesoría, consultoría para gestionar un proceso de cambio. También hablamos de que esto se marca dentro de lo que es el desarrollo organizacional. Y el desarrollo organizacional es cómo en este proceso de cambio eh, involucramos estrategias de aprendizaje para que las personas se adapten de la mejor forma en función de aumentar la eficiencia y el bienestar de las personas. Entonces, en este proceso dijimos que había algunas etapas y esas etapas involucraban el diagnóstico, la acción o intervención y posteriormente la evaluación de la intervención. ¿Sí? A ver si efectivamente lo que se intervino tuvo algún impacto positivo o no. Entonces es importante que en esta clase hablemos y dejemos claro algunas cuestiones básicas sobre el diagnóstico, ¿ya? Porque es un punto de partida. Entonces el diagnóstico, básicamente para revisar su etimología, significa a través del conocimiento o de algún conocimiento relativo al cuerpo de conocimiento o relativo a una problemática. Entonces, un diagnóstico es el resultado que arroja un estudio, ¿ya? Entonces, básicamente es la evaluación o el análisis, ¿ya? Del resultado de algún estudio. Entonces, la interpretación de los resultados es un diagnóstico respecto a un estado, una problemática, alguna situación. Los resultados en este sentido para nosotros van a ser distintos tipos de variables dependiendo del enfoque, del modelo, de lo que estemos analizando. En ese sentido pueden ser resultados de una encuesta de estudios, resultados económicos, ¿sí? Opinión. Estos resultados son interpretados, en este caso por un consultor, por un asesor, por alguien que tiene manejo o expertise, ¿ya? En una materia, en nuestro campo. Obviamente estamos hablando de las ciencias humanas aplicadas a contexto de las organizaciones. Entonces, a través de este cuerpo de conocimiento y experiencia es posible dictaminar, establecer, proponer acciones que pueden ir en función de, bueno,
ahí hay un ejemplo, trabajar lo que son las habilidades de liderazgo, ¿sí? O de resolución de conflictos, o mejorar lo que es la estructura de la organización, ya sea en la cadena de mando, procesos de distribución de la autoridad, eh, modificación de los perfiles de cargo o creación de perfiles de cargo, incorporación de conceptos de competencia, etcétera. Reducción de personal, aumento de lo que es la remuneración o cambio en el sistema de remuneración, y también modificar procesos o formas de trabajo. Entonces pueden haber varias intervenciones o acciones de intervención para mejorar, mitigar alguna problemática. El diagnóstico tiene como propósito reflejar una situación X, un momento X de un sistema, para que luego se proceda a realizar una intervención, como ya les decía. Entonces, este diagnóstico se encarga de evaluar una situación, una problemática o algún potencial desafío. Puede hacerse efectivamente para establecer cuál es el nivel de brecha y hacer un trabajo en función de continuar con algún plan estratégico, ¿ya? Entonces, más que una problemática, se detecta una oportunidad y se trabaja en función de la mejora continua. En este proceso diagnóstico, el observador, es decir, quien cumple un rol de asesor o de experto, va a explicar las experiencias o los resultados de esta organización y de la forma en la que opera, ya sea en su entorno, mercado, en función de los clientes, haciendo, bueno, como les decía, uso de esquemas explicativos, modelos, ¿ya? Y así entonces como va a poder ver a la organización, dependiendo del modelo que utilice, dependiendo de aquello que se empodere, va a poder ver a la organización como un todo, como un todo con su entorno. Y ahí va a poder analizar la relación con los competidores, con el mercado, con los clientes. Aquí, por ejemplo, en nuestro contexto aplican mucho las encuestas de opinión, por ejemplo, ¿sí? O las encuestas de satisfacción usuaria. Pero también podemos mirar hacia adentro, en otro nivel de análisis, podemos ver a la organización hacia adentro y podemos ver qué es lo que ocurre como dinámica organizacional en variables que son un poquito más grandes, entonces siguen siendo grandes, pero a nivel organizacional, como el clima laboral, como la cultura laboral, o por ejemplo procesos de integración dentro de la organización, integración entre los departamentos y diferenciación. Ya hablaremos de ello. También podemos, al ver que cuenta con recursos humanos y distintos departamentos, podemos enfocarnos en alguno de ellos y efectivamente ver dinámicas, ya esta vez a nivel grupal, ¿ya? Y ahí hablaremos de conceptos un poquito más micro y podemos ver trabajo de equipo, conflictos intergrupales, dinámicas de liderazgo, a nivel un poquito, esta vez al interior de los grupos, podemos apreciar dinámicas de tipo interpersonal. Y aquí podemos hablar ya de estilos de resolución de conflictos, estilos de comunicación, ya comunicación efectiva, asertividad. Podemos ver ya variables que implican la relación entre dos personas. Principalmente a nivel de relación de comunicación. Y a nivel individual también podemos ver o abordar ¿ya? Variables, como por ejemplo, en este caso en el contexto organizacional hablamos de moving para hablar de acoso laboral. Podemos hablar también de variables de tipo como liderazgo o ciertos estilos de liderazgo. Y ya podemos también hablar de algunos atributos que implican hablar del nivel de influencia, del nivel de ciertos rasgos de personalidad. Ya cuando hablamos de la persona en sí misma a nivel de su a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel de sus problemáticas personales, ya es algo que la psicología de las organizaciones no aborda,
porque implica hablar de otro cuerpo de conocimiento y aquí hablamos ya más bien del área clínica. Entonces, trabajamos a nivel individual, pero siempre a nivel de competencias. En este proceso de diagnóstico, ¿verdad? En esta instancia donde hay un encuentro entre dos personas, una que tiene o percibe una problemática y otra que es un experto o alguien que domina un poco más la temática a intervenir. Recuerden que nuestras temáticas son de corte psicosocial. En esta relación de expectativas, tenemos que por una parte hay una persona que tiene los conocimientos, ¿verdad? El especialista debe considerar la información que reporta el interesado, de forma de establecer aquello que es relevante de lo que no. ¿Sí? En una conversación donde hay planteamiento de una problemática, hay muchas variables en esa conversación, entonces es importante que así como en el contexto clínico hay una anamnesis, en este caso en el contexto laboral hay un levantamiento de información, hay una contextualización de la información y hay una discriminación de aquello que es relevante y asociado a una problemática y aquello que no. Entonces el diagnóstico tiene un sentido práctico en ese sentido, tiene una intención de poder definir, concretar, ¿ya? Y resolver en función de la eficiencia y bienestar de las personas, siempre en esa línea. Bueno, en este proceso eh, es importante poder establecer en conjunto cuál es el problema. En general, eh, quien presenta el problema tiene claro los síntomas, ¿ya? Tiene claro no el problema de fondo, sino que tiene claro algunas variables que él puede detectar, como por ejemplo que las personas se pelean o que las personas X e Y tienen una mala relación y por eso él habla de que efectivamente X es una persona poco tolerante, es una persona conflictiva, ¿sí? Entonces algo hay que hacer con él. Pero en realidad nos está hablando de un problema de relación, un problema a nivel interpersonal, porque no involucra más personas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de dos personas que tienen cierto nivel de autoridad, de que efectivamente son jefes de dos áreas distintas y hay un problema de relación. Entonces, no hay efectivamente que hacer una capacitación de liderazgo o no hay que efectivamente ¿sí? Hay que hacer una indagación, el diagnóstico va a abordar efectivamente a esas dos personas que se están involucrando en la descripción de la problemática. Entonces en este buscar e indagar van a haber muchas, digamos, preguntas a fin de poder establecer si las variables se relacionan a una dimensión de liderazgo, a una dimensión interpersonal, intergrupal, intragrupal, en fin. Entonces, el diagnóstico, y todas estas preguntas a fin de aclarar la problemática, ¿ya? Porque el diagnóstico tiene la intención de poder discriminar, poder describir, poder simplificar, ¿ya? En ese sentido, aclarar, ¿ya? Cuál es el problema y cómo se podría resolver. Para eso es importante saber efectivamente cuáles son los síntomas a fin de hacer el diagnóstico correcto. Haciendo el paralelo con un médico, si efectivamente los dolores son de cabeza y efectivamente eh, se presentan jaqueca en ciertos momentos del día y efectivamente todas las variables están asociadas a eh, dolores a nivel cerebral, ¿sí? O a nivel de la cabeza, lo más relevante sería hacer algún tipo de diagnóstico que involucre una resonancia, que involucre medicamentos que efectivamente ataquen las migrañas, pero sería extraño que me hicieran un diagnóstico o una resonancia a los pies, ¿sí? Los síntomas se asocian en este caso a un área del cuerpo. Y es lo mismo, en este caso como psicólogos de las organizaciones tratamos de levantar información a fin de establecer dónde hay que hacer un diagnóstico. Si a nivel organizacional, a nivel interpersonal, a nivel grupal.
Entonces, para eso, uno se levanta la información relevante y establece o define la problemática, uno debe asumir un modelo que considere esas variables, ¿sí? Si las variables que se están planteando tienen que ver con la organización de las unidades o con el desorden, o si la problemática está relacionada con la relación entre dos grupos, entonces la variable o el modelo que debemos utilizar es algo que explique ya la relación entre grupos, ¿sí? Bueno, en la medida que podamos definir bien el problema, tengamos o utilicemos un modelo que pueda explicar esa problemática, es probable que encontremos la forma de levantar ya información que sea importante. Entonces, en ese sentido, si se establecen las dos premisas anteriores de un diagnóstico, definir la problemática y tener un modelo explicativo, el diagnóstico va a poder proveer de información relevante. De lo contrario, vamos a estar haciendo un diagnóstico en el que vamos a estar perdidos, la información no nos va a servir. Para, de alguna manera, aclarar, establecer, definir bien los niveles de análisis de un diagnóstico que les explicaba anteriormente, vamos a revisar este esquema. Cuando hablamos de niveles de análisis organizacional, vamos a estar hablando de distintos aspectos. Por una parte, vamos a hablar de elementos que son visibles y que son, en ese sentido, apreciables, están descritos, están en documentos, se pueden tocar, se pueden manipular, ¿sí? Son tangibles. Tenemos la estructura de la organización, que básicamente hablamos de un organigrama. Las estructuras pueden tener distintas formas dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo de la estrategia organizacional. Más adelante vamos a revisar elementos tecnoestructurales. ¿Ya? La estructura define mucho los procesos de una organización. Y los procesos definen el tiempo, el ritmo, la tecnología. Entonces es importante la estructura. Y cuando hablamos de estructura, vamos a escuchar nombres como una estructura matricial, una estructura orgánica, una estructura piramidal. Vamos a revisar esos temas, pero la estructura tiene una forma. También dentro de los aspectos tangibles tenemos los perfiles de cargo, que básicamente son la descripción de las tareas que realiza una persona, pero hay otros elementos importantes también como carga de trabajo, remuneración. Dentro de un descriptor de cargo hay elementos importantes que hablan de cómo hacer el trabajo, se desprenden las responsabilidades. eh, entonces cuando a las descripciones de cargo le agregamos las competencias, los aspectos psicológicos que son necesarios para cumplir esas tareas de buena forma, hablamos de un perfil. También dentro de los elementos visibles vamos a tener aspectos como los objetivos a mediano y largo plazo. Vamos a ver planes estratégicos, vamos a hablar de visión, misión, valores. También tenemos la tecnología, tenemos las políticas institucionales, tenemos procedimientos, métodos de producción. Y bueno, en la medida de la estructura también vamos a hablar de jerarquía, cadena de mando, que son elementos tangibles. Pero dentro de toda organización y a la par de estos modelos, de estos aspectos tangibles, vamos a encontrar elementos que son perceptibles en la opinión de las personas, en la impresión de las personas, en los sentimientos de las personas, y son los elementos que son más difíciles de obtener y que generalmente son aquellos elementos en los que cuando levantamos información o accedemos a ellos debemos tener mucho cuidado. Cuidado en utilizar la estrategia correcta. Por ejemplo, utilizar un instrumento de forma anónima, pero debe ser aplicada por la persona correcta, ¿ya? O vamos a hablar de efectivamente estrategias como focus group o entrevistas grupales para poder levantar información, pero las personas que van a estar en esos grupos tienen que ser las personas correctas para que obtengamos información limpia o información real. Bueno, esos elementos tienen que ver con el qué hacer, ¿ya? Pero los elementos que son no están, digamos, en un organigrama, tienen que ver con el nivel de influencia o poder de las personas, la percepción de la persona respecto a la organización. Recuerden que lo que es el clima laboral es un constructo en el que están
las percepciones de las personas. Los sentimientos no son nada perceptibles, las normas grupales, la cultura, el clima laboral, el sistema de creencias y valores que pueden ser compartidos o no. En ese caso no hablamos de los valores que están descritos a nivel institucional, sino que del sistema de creencias y valores de las propias personas. Y que pueden estar efectivamente en coincidencia o en línea con los de la organización o no. Y bueno, aspectos psicológicos en general. Entonces vamos a hablar también de otro nivel. Ya hay cosas, efectivamente, por una parte hay elementos que son tangibles, por otra parte no, pero también hay niveles de análisis en función de la cantidad de variables de las que estamos hablando, ¿sí? A nivel individual, a nivel grupal, organizacional o a nivel de industria. Hablamos que los primeros dos, grupal e individual, es un nivel micro porque está al interior de la organización, implica departamentos, personas, ¿sí? Y a nivel organizacional hablamos de nivel macro, cuando hablamos de entre departamentos o variables como el clima, organizacional, la cultura, vamos a hablar de niveles macro. Y hacia afuera de la organización también, cuando hablamos de la relación con los clientes, con el entorno. Bueno, aquí en la diapositiva van a poder, recuerden que esta diapositiva está también en PPT. Aquí hay ejemplos de cuando, digamos, el contraste entre la visión micro y la visión macro. Básicamente la visión micro hace, por ejemplo, énfasis en la estructura y los procesos cognitivos y emocionales de las personas o sus líderes. Y a nivel macro hablamos de la estructura y procesos dentro de la organización, su entorno, ¿ya? A nivel micro hablamos del estudio de la conducta individual. A nivel macro hablamos del estudio de la conducta de las personas, pero a nivel del subsistema mayor, a nivel de la organización, todas las personas que son parte de la organización. A nivel micro hablamos del crecimiento personal y diseño del trabajo, de intervenciones en procesos interpersonales. Pero a nivel macro hablamos del diseño de la estructura en general, de la estructura organizacional, de los departamentos, de las unidades, ¿sí? De la organización completa. A nivel micro vamos a hablar del conflicto desde el punto de vista entre dos personas, estilos, formas de enfrentar el conflicto, y a nivel macro vamos a hablar de cómo efectivamente los departamentos entran en conflicto no por sus procesos o por sus conflictos de recursos económicos, que el departamento A necesita más recursos que el departamento B y el departamento de recursos humanos efectivamente aporta o no aporta, en fin, conflicto a nivel entre departamentos, áreas, qué sé yo. Y así los ejemplos siguen, los dejo aquí, me parece que seguir leyéndolos no es una buena inversión de tiempo. Van a estar ahí para su lectura, para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Pero creo creo que hasta aquí he sido bastante redundante en que hay distintos niveles y hay diferentes grados en los cuales podemos hacer un diagnóstico. Y lo importante es que cada uno de ellos conlleva hablar de variables distintas, porque están a un nivel distinto, y eso también va a involucrar empoderarse de un modelo explicativo distinto o asociado a las variables. Y es por eso que estos dos elementos son importantes al momento de establecer cómo vas a diagnosticar. Bien, dejando eso en claro, ¿ya? Es importante entonces, una vez que nosotros definamos la problemática, poder establecer un modelo de análisis organizacional. Extenderé y hablaré respecto a algunos modelos de análisis organizacional que son más bien representativos o clásicos cuando hablamos de diagnóstico dentro de las organizaciones, pero modelos hay muchos, ¿sí? Entonces esto es más bien para ejemplificar y tener claro que cuando tenemos un modelo explicativo, esos modelos explican una parte de la realidad, explican la relación entre ciertas variables y son relevantes solamente cuando se presentan ese tipo de problemas o problemas que pueden coincidir dentro de estos modelos. En la medida que usted conozca más modelos explicativos,
en función de su experiencia, ¿verdad? Uno los va a aprender. Es muy difícil adquirir o aprender un modelo per se, ¿sí? Eh, pero tener nociones al menos de ellos les va a ayudar a enfrentar de mejor forma una problemática organizacional cuando ésta se presente. Bien, a partir de la próxima clase, la número 6, vamos a revisar algunos modelos organizacionales que también quedarán en lectura del capítulo número 3, si no me equivoco, de Darío Rodríguez. Eso ha sido la clase número 5, vamos a llegar hasta aquí. En la próxima clase veremos lo que son los modelos de análisis organizacional. Que esté muy bien. Chau, chau.